trabajo de la República Dominicana, Luis Miguel de Camps. Es así, señor Iván Ruiz. Luis Miguel de Camps García, abogado y presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Posee una especialización en Derecho de Negocios. En la actualidad se desempeña como ministro de Trabajo. Luis Miguel de Camps García, honorable ministro, bienvenido al show del mediodía. Que tiene la dualidad de sus padres, de el siempre recordado, querido Atuey de Camps, la parte política, y de su madre Cecilia García, la parte artística. Bienvenido. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un verdadero placer estar aquí en esta institución que es el show del mediodía, que como acabas de decir, de una manera u otra también tuvo que ver con la crianza nuestra. Así es. Hemos estado, señores, y yo quiero que mi equipo, vamos a hacer una dinámica, gracias al camarada Cristian Jiménez, que también se integra. Hemos estado con este asunto de las trabajadoras domésticas y sus reivindicaciones, sus condiciones, sus mejoras. ¿En qué etapa está eso ahora mismo? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir aquí con todos los televidentes este tema. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? En primer lugar, lo que hemos hecho es abrir al diálogo, a la conversación, a la discusión, una propuesta de regulación a través de resolución de la formalización del trabajo doméstico. Cerca de 250.000 personas, la mayoría mujeres, se dedican al trabajo doméstico en la República Dominicana. Y la gran mayoría no tienen la materialización del reconocimiento de sus derechos, de ciertos derechos que forman parte de las leyes y de la Constitución dominicana. Y lo que estamos tratando de lograr ahora es, con esta conversación abierta, con la puesta en consulta pública de una resolución, pues conocer la opinión de la ciudadanía. En esa dirección nos sentimos muy contentos de poder fortalecer la democracia con el diálogo, porque lo que está sucediendo con esta propuesta es que la sociedad está reaccionando y qué bueno, a favor, en contra, con solicitudes de cambio, con sugerencias de mejoras. Para eso es que se ha hecho esta consulta pública que se mantiene de manera constante durante varias semanas más, para que finalmente lo que surja como resolución final sea el mejor de los escenarios. Pero la resolución que se ha puesto a conocimiento no está estableciendo nuevos ni cambiando las leyes. Está simplemente tratando de aplicar lo que al día de hoy es ley en la República Dominicana. Desde el año de 1990. Es ley, pero no se aplica. Ese es el tema. Como muchísimas leyes, ¿eh? Bueno, precisamente el Código de Trabajo Dominicano, que tiene ya 32 años, perdón, 30 años, cumple... 1692 la ley. Cumple el mes que viene, de hecho, cumple 30 años. Es del 92. Sí, señor. Exactamente. Del 92. Tiene una serie de derechos reconocidos allí. Pero sucede que a esas legislaciones se le agrega el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue firmada por la República Dominicana en el 2011, que fue llevada al Congreso en el 2015 y el Congreso aprobó, hizo ley, introdujo en el ordenamiento jurídico dominicano ese convenio. Y lo que ha sucedido es que desde esa fecha hasta hoy no ha habido la intención de aplicarlo. El gobierno del presidente Abinader en campaña, cuando se proponía gobernar, comprometió su palabra con el pueblo dominicano para hacer valer estos derechos. Y lo que estamos haciendo es justamente reconocerlo. Ahora, lo estamos haciendo de la manera que debe ser. ¿Cómo? Conversando, discutiendo, proponiendo una resolución que sin duda alguna va a ser mejorada con muchísimas de las observaciones que ya han surgido y otras que faltan por surgir. Pero quiero aprovechar este espacio y decirle a la población dominicana en nombre del gobierno que no tiene que haber una sobrepreocupación, que la desinformación trae incertidumbre y que la incertidumbre trae temores. Natural, para eso estamos aquí, para traer información. Que vayan a la fuente, que no se lleven de especulaciones, ¿no? Y para eso estamos aquí, para traer la información, para edificar con data correcta y que se estén conscientes de que el gobierno va a producir la formalización a través de la regulación lo más correcta posible. Eso sí, no vamos a seguir en la invisibilización del trabajador doméstico. Estoy de acuerdo. Tenemos que hacer las trabajadoras domésticas parte de la sociedad. Yo quiero, vienen las preguntas.
Quiero hacer una dinámica de preguntas y respuestas, Claro, con ministro, mucho gusto. ayúdenos ahí. Pero yo quiero conectar antes con Gerald en nuestra unidad número 1 de Live Connect, que está justamente con una trabajadora doméstica que tiene 31 años en esa casa. Vamos a ver, en vivo. Cierto es, túnel de conectividad, cámara Live Connect con Gerald Hogado. Estamos hablando con él, Iván. Unidad número 1, Gerald, ¿estás ahí? Vamos a ver. Sí, don Iván, nos encontramos en la casa donde labora doña Nidia, ya 31 años trabajando en este hogar. Las preguntas que quieran hacerle, ella está dispuesta a contestarlas todas. Bien, si ustedes tienen alguna pregunta, el mismo ministro. Ella tiene 31 años ahí trabajando en esa casa, ¿no? Con esa familia. Yo Sí. lo que propondría al ministro, y lo entiendo como muy importante en la introducción, que la doña y otras que están frente al televisor puedan entender de lo que se trata. Usted se lo diga en un lenguaje muy llano, Claro que sí. que le diga en síntesis cuáles son los beneficios, por qué eso ahora. Muy Pero bueno. en un lenguaje muy llano. Muy bueno. Muchísimas gracias por la oportunidad. A doña Gina, ¿no? Doña Gilma, ¿no? Doña Nidia. Doña Nidia. Ah, porque escucha atentamente, Y escucha, ¿verdad que sí? Muy bien. Sí. Doña Nidia, lo que el gobierno está tratando de hacer es que, así como usted, todos los trabajadores y trabajadoras domésticas puedan tener la protección de la seguridad social, que tengan atención médica garantizada, que tengan protección de riesgos laborales. Si usted tiene un accidente en la cocina, por ejemplo, y tiene algún problema, bueno, que tenga la cobertura de salud sin tener que estar pidiendo prestado, dicho sea de paso, que pueda también cotizar para que usted tenga pensiones, pero también que tenga el beneficio de los subsidios de la seguridad social. Para eso necesitamos establecer un salario mínimo que hoy no existe en la República Dominicana para el trabajo doméstico. Y ese salario mínimo va a ayudar a que se sepa el valor del trabajo doméstico, pero obviamente es un salario mínimo, no es un salario máximo. Y para eso es que estamos proponiendo esta conversación, para que personas como usted puedan seguir trabajando, pero dignificar el trabajo y puedan ser parte también de la conversación y de la sociedad. Está escuchando. Hay un problema de conexión ahí. Ojalá se puedan mover. No debería pasar porque tenemos una potente conexión. Pero doña Lidia pudo escuchar más o menos. Nidia. Doña Nidia, correcto. Gerald, ¿me escuchas? Que ella escuche por ahí. Bien, bien. Ellos están totalmente en vivo. Vamos con las preguntas. Pero a mí me parece que además de las personas que hacen las labores domésticas, yo creo que las explicaciones bien claritas hay que dárselos a los empleadores, que es quienes han mostrado mayor nivel de resistencia de algo que es una ley que se venía violando. Estamos frente a una ley que se violó por tanto tiempo y que ahora se trataría de hacer cumplir. Y mi pregunta, además del tema de las trabajadoras domésticas, que son 250,000 aproximadamente, hay otros trabajadores informales. También aplicaría, no solo para trabajadoras domésticas, y les cito casos, por ejemplo, de personas que hacen las labores de delivery o empacadores en los supermercados, ese tipo de personas que ni siquiera le pagan un salario. ¿Aplicaría entonces para todo la ley que ya está establecida o es solo para el trabajo doméstico? Comenzando por la parte final, hay otros tipos de trabajo que se encuentran todavía hoy en la informalidad y usted mencionó algunos. Tenemos que atender eso para darle la protección de la formalidad. En el caso que estamos discutiendo actualmente, estamos concentrándonos en el trabajo doméstico, que es un trabajo, a diferencia, por ejemplo, de esos otros trabajos, que se brinda a una casa, que no es una unidad productiva, que no es una empresa, y por lo tanto tiene características distintas. Además, que el mandato del convenio 189 de la OIT, que se hizo ley en la República Dominicana en el 2015, es especialmente dirigido al trabajo doméstico. Y en la misma dirección que usted señalaba, doña Ivonne, la información para los trabajadores y para los empleadores. Lo primero que quiero reiterar, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de que las relaciones laborales se fomenten de la forma más sana y en paz posible. Esto no solamente significa la protección de los trabajadores, por supuesto, pero los derechos también de todas las partes. ¿Por qué también es conveniente para el empleador, para los empleadores domésticos? Porque hoy, una trabajadora doméstica, por ejemplo, que tenga, decía el ejemplo a la Cámara ahorita, Dios no lo permita, tenga un accidente en su trabajo,
¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Pues la trabajadora le pide asistencia a la familia para que pueda ayudar a cubrir las necesidades médicas. Es una caridad. Sin embargo, constitucionalmente tienen el derecho. Estamos operativizando este derecho. Y de esta manera, ¿por qué le conviene también a los empleadores? Porque ese riesgo que hoy tienen abierto lo tendrían cubierto por el seguro de riesgos laborales. Eso por decir un ejemplo. En definitiva, lo que tenemos que saber es que esa invisibilización de las trabajadoras domésticas ha estado vigente durante demasiado tiempo y es el momento de igualarlo a todo tipo de trabajo, pero queremos llevar a la población la seguridad. Doña Nidia lo está escuchando, en vivo desde su bueno. casa. Bien. Queremos llevar la tranquilidad a la Sí. ciudadanía de que esto lo vamos a hacer con la participación de todos, con la idea de que las mejoras que se puedan plantear se planteen y se introduzcan y que las trabajadoras domésticas tengan estos derechos que durante tanto tiempo han estado reclamando y que ahora llegó el momento de la aplicación. Bien, Ventura, vamos. Sí, bienvenido Luis Miguel, una persona Don muy, Iván. muy querida para mí. Un momentito, Gerald. Pues, el padre de él, Atoy de Can, fue una Sí. persona muy cercana, un hermano, realmente. Muchas gracias, Rafael, Sí. igualmente. Sí, mira. Además, tú lo viste chiquito, Claro que Con sí. cabello negro. y con cabello negro. Luis Miguel, por un lado, mira, el 90% de la riqueza en este país está en manos del 10%. El 90% de la riqueza está en manos del 10% de la población, lo que significa que la clase media hay que protegerla para que pueda emplear a esas mujeres. Clase media baja, clase media es la mayor empleador de domésticas. Pero también las domésticas tienen trabajadoras. Por ejemplo, cuando salen a trabajar algunas, tienen una señora que le cuida a los muchachos, entonces ella tendría que cumplir con la misma ley que ya se van a beneficiar, van a tener que beneficiar a la que ellas emplean. Eso es una realidad. Lo que estamos nosotros haciendo es dando un primer paso Sí. para que esta... Importante primer paso. Correcto, importantísimo primer paso con 7 años de retraso, dicho sea de paso, para que la mayoría de las trabajadoras domésticas tengan esta concreción o materialización de sus derechos, tengan salud, tengan pensiones, tengan seguro de riesgos laborales, Bueno, entre horas otros. de descanso. Salario mínimo, descanso, etcétera, lo tengan. Pero claro, nosotros no estamos pretendiendo que esto se va a resolver de la noche a la mañana. Esto es un diálogo que hemos abierto la semana Proceso. pasada, pero esto continúa. Habrá varias etapas. Quiero, antes de la pregunta de Aristipo, para seguir la línea, Gerald, a ver si tiene alguna pregunta o si está entendiendo bien, doña Nidia, que de alguna manera es el entendimiento de todas las trabajadoras domésticas que nos siguen en este momento. Adelante, Gerald. ¿Sí está entendiendo bien todo lo que plantean? Sí, entiendo perfectamente. Si tiene alguna inquietud. Don Iván, el caso de Nidia es especial porque ella me comentaba fuera del aire algunos de los beneficios que tiene y me gustaría que ella lo exprese públicamente porque en lo que llega a la resolución y todo este proyecto ya ella está siendo favorecida con muchas cosas, por lo menos en este hogar. Usted me dijo del seguro y todo eso. Sí, yo aquí tengo seguro. Estamos teniendo problemas con la conexión. Cristo, y Repito, parece que es no, el no mayor- debería pasar. Parece que es y perdóname Aristipo, rápidamente, parece que es el mayor problema, el seguro. Y usted, que es miembro o presidente del Consejo de la Seguridad Social por default como ministro de Trabajo, ¿cómo se solucionaría eso? Eso es una gran interrogante. ¿Se haría, lo asumiría el Estado o qué? Efectivamente, el caso de doña Nidia, qué bueno que tiene esa atención, pero probablemente lo tiene porque ha tenido un empleador que ha entendido la importancia de Sí. esto, porque ha decidido hacerlo. Pero no todo el mundo... Voluntariamente. Voluntariamente. Sí. No todo el mundo tiene ese pensamiento. Lo que queremos es que eso se pueda materializar. Yo estoy de por acuerdo, derecho. Ahora, lo que usted señala efectivamente es así. Esa va a ser una de las etapas que tendremos que recorrer cuando esta primera concluya. Esencialmente, una resolución que está en consulta pública, posteriormente a ello, la determinación del salario mínimo y posteriormente a ello, esto va a ir al Consejo de la Seguridad Social para que sea allí en donde se determine cuál es la forma más adecuada para que las trabajadoras y trabajadores domésticos puedan tener la cobertura de la seguridad social, lesionando lo menos posible también al sector empleador que Sí, les... hay que buscar un balance ahí. Correcto, el balance Sí, es sí, para sí. lograr eso. Aristipo. Sí, ministro, usted y yo como políticos estamos en la obligación de velar por el bienestar de la gente. Usted lo hace desde su posición y esta medida que usted
está propiciando, muestra su interés por favorecer a ese sector, aunque también tiene que no lesionar al interés de los empleadores, como ya lo dijo. Vamos. Mi caso, mi pregunta y mi inquietud. ¿No teme el gobierno y usted en particular, el ministerio en particular, que una medida que pueda resultar ser lesiva, como decía mi compañero Ventura, al sector de clase media baja y media, como se podría decir también, obliga entonces a perderse un montón de esos 250.000 empleos, por una parte, por otra parte a lesionar el bolsillo de los que estén obligados a mantener el servicio, porque no tienen de otra, y entonces tengan que aumentar sus gastos con el mismo ingreso? Muchas gracias, don Aristipo. Mire, efectivamente, cuando se hacen iniciativas que significan el cambio del status quo, hay que transformar. Y los liderazgos con responsabilidad que buscan un cambio positivo para la gente tienen que tener el valor de hacerlo. Como usted muy bien señalaba, de una manera lo más equilibrada posible. Pero ha habido, y repito, tal vez con un poco de razón, por desconocimiento en muchos casos, una reacción de preocupación. Estamos acá para decirles que no hay que elevar esa preocupación a esos niveles, porque las relaciones laborales se van a mantener de una manera parecida a lo que ha estado sucediendo. Lo único es que en vez de tener estas personas acceso a ciertos beneficios porque el empleador lo decide y tiene la voluntad de hacerlo, lo va a poder tener por derecho. Es decir, vamos a pasar de un esquema de caridad a un esquema de derechos. Y efectivamente, el equilibrio tenemos que buscarlo. Estamos convencidos de que el cambio que pueda haber en la relación no va a ser tan significativo, y si al final de cuentas este pequeño cambio usted lo pone en una balanza entre seguir invisibilizando a más de 200.000 personas en base a caridad, obtener una serie de cosas, o cambiar un poco, pero repito, un poco, algunos aspectos de la dinámica para que simplemente estos derechos sean como hacerlo un poco más materializados, justa, ¿no? La justicia sí. Es evidente. Por eso he sido tan insistente en que la población tiene que estar tranquila, que lo que se produzca como resultado de esta consulta va a encontrar el equilibrio. Repito, no estamos creando nuevas legislaciones, porque ya es ley. Lo que estamos es justamente identificando cómo es que mejor debemos aplicarlas. Bien, Julio. Sí, brevemente, gracias por estar aquí, ministro. Nos quedan 5 minutos. Ok, primero, el alcance de la resolución. Sí es cierto que las familias y las residencias tendrán que reportar a la DGI. Esa es una. Segundo, y breve, ya para finalizar, si esto abarca también a los choferes de residencias y casas de familia, al igual que a las domésticas que también están prácticamente invisibilizados ante la situación laboral. Efectivamente, respecto a la primera parte, no necesariamente. Ajá. Eso se determinará cuando llegue a conocerse en el Consejo Nacional de la Seguridad Social cómo es el proceso de registro. El proceso de registro lo vamos a plantear de la forma más simple posible, de forma que no sea más trabajoso ni más difícil, al contrario, es facilitar la formalización. Y no tiene que estar vinculado una cosa con la otra. En cuanto a otro tipo de trabajo doméstico, ¿qué es el trabajo doméstico? Trabajos que se realizan para una residencia, para una casa. Por lo tanto, efectivamente existen trabajos que no son solamente de limpieza, que no son solamente de cocina. Jardinero, chofer. Incluyendo eso que ustedes señalan también. Entonces, todo ese tipo de trabajo. Pero está la parte de chofer, ciertamente. Eso es lo que estaba diciendo, efectivamente. Todo eso tenemos que traerlo. Por eso es que los números del Banco Central, que arrojan 259.000 trabajadores domésticos, incluyen a más de 11.000 hombres, entre otras cosas. Efectivamente, es también traer a la participación en sociedad de todos esos tipos de trabajo también. Bien, camarada Cristian. Sí, ministro, en esta primera fase estará lo relativo a personas que viven en el hogar. Conozco de casos de personas que trabajan 15 días y luego se les da 1 o 2 fines de semana. Esas particularidades. Además, no escuché bien lo relativo al registro de esa suerte de convención entre partes, de dónde se haría y el nivel de ese acuerdo de partes. Las relaciones laborales están fundamentadas en los acuerdos entre las partes. Eso ha sido así y eso seguirá siendo así. Lo único que ahora estamos simplemente tratando de regular es que esa relación laboral de trabajadoras domésticas y empleadores de casas, pues se registren en el Ministerio de Trabajo
mediante un formulario sencillo que se preparará a esos fines, de forma y manera que se conozcan cuáles son las especificaciones de las relaciones. Pero los demás temas son de común acuerdo. Obviamente hay ciertos derechos fundamentales que hay que reconocer y respetar, pero esto no es algo extraño, es simplemente este registro. También en el ámbito de lo doméstico existe el pluriempleo. Y hay personas... Sí, hay personas... Correcto. Esa es la otra parte que fue lo primero que dijo. Exacto. Un día, dos días, van a una casa, existen, 2 días claro. al otro. ¿Cómo esa Esto se persona llama hace? trabajo Perdón, no todas, habitual. porque quiero ver una parte. Por ejemplo, en mi casa yo tengo una que duerme, que es la nana, pero hay otra que va hasta las 3, 4 de la tarde. O sea, hay una que vive allí de lunes a viernes y hay otra que viene y va. Los dos tipos de jornada y de acuerdo son perfectamente posibles y seguirán siendo perfectamente posibles. Lo que sucede es que el acuerdo es distinto. En un caso es un trabajo a tiempo completo y en otro caso es un trabajo habitual. Por ejemplo, esa persona que va a su casa hasta las 3 de la tarde, puede que después de ahí vaya y trabaje en otro lugar. Pudiera ser. Y así sucede. Hay otros que son lunes, miércoles y viernes o martes y jueves. Por ejemplo, esto permite que las trabajadoras también tengan, como es el caso, diferentes empleadores. Y esto es parte de lo que tendremos que ver en el momento en que se establezca. Eso vendría siendo un part-time. ¿Eso generaría también obligaciones con ella? Dependiendo de las obligaciones que están en el contrato de trabajo, pero como es un trabajo habitual, ya no tiene el problema, el tema de la jornada que es donde más preocupación ha elevado esta propuesta de resolución, porque ahí no habría problema de jornada. Es decir, vuelvo y repito, los tipos de acuerdos de trabajo que existen hoy van a poder seguir existiendo. Lo único es que hay que reconocerle una serie de cosas como el registro, como el derecho a receso, como el derecho al pago de vacaciones, entre otros. En las discusiones ya formal, ¿quién representará entonces a las trabajadoras domésticas? ¿Las formas de organizarse a través de asociaciones? Porque yo supongo que esto es sí o sí porque lo otro es violar la ley. Están organizados. Cuando llegue el momento de la convocatoria para que el Comité Nacional de Salarios pueda comenzar a debatir en lo que sería salarios mínimos, y repito, esto es mínimos, no significa que sean más de lo que son hoy. Ya veremos cómo surge eso. El sector de las trabajadoras domésticas está muy bien organizado en los sindicatos que están afiliados a las centrales, y el sector de los empleadores de trabajadoras domésticas pues están las asociaciones. El Ministerio de Trabajo ha estado en contacto con las diferentes asociaciones de amas de casa para que se puedan edificar, puedan tomar partido en esta conversación y aportar las mejoras que necesitamos que se aporten, no solamente de esos actores formales, sino de toda la sociedad, incluyéndolos a todos ustedes, porque para eso es la puesta en consulta pública. Yo creo que es importante. Yo quiero agradecer al camarada Cristian Jiménez, que ha cedido su segmento de Sobre la Mesa. Estuvo sobre la silla todo el camino, hermano. Amigablemente y de manera voluntaria. Este monstruo que yo he creado de telerrealidad, en un programa normal, él lo acepta. Él cambió la mesa por la silla. Ciertamente no había hablado con él. Pero director, ¿qué es esto? Cristian, eso fue Iván, eso no fui yo, eso fue Iván. O sea, director del show del mediodía. Sí. Yo quiero agradecer a Luis Miguel de Camps. Yo creo que todos tenemos que apostar a eso, al balance. Y ciertamente las trabajadoras domésticas requieren reivindicaciones, garantías, ¿no? Buscar un balance, ir en proceso escalonado y ver realmente la parte más justa. Uno siempre tiene que buscar como lo justo. Llegar a lo justo debe ser el objetivo.